Oye tu voz. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la latitud donde te encuentres. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque es nuestro primer podcast del programa Oye tu voz. Somos sus anfitriones. Mi nombre es Víctor Borges y tenemos a la doctora Adriana Moreno. En los podcasts de Oye tu voz queremos desarrollar temas en torno a las inquietudes sobre la voz, una mirada artística, científica, práctica y holística. Responderemos a tus inquietudes, así que escríbenos y coméntanos, danos un like y hazle clic a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo contenido. Ajá. Y este programa está patrocinado por el Centro Profesional de la Voz, Semprovoz, y la aplicación de profesionales de la voz Vibra, donde podrán encontrar todos los programas profesionales y temas relacionados sobre la voz. También nos pueden encontrar por Spotify, YouTube y Facebook. Nuestro programa de hoy está dedicado a las voces masculinas. Y es realmente un gusto tener a tan maravillosos invitados con un tema muy especial, los desafíos de las voces líricas masculinas. Bueno, si bien es cierto el hecho de decir voces masculinas, suponen un desafío, ya que no todas son iguales y su clasificación depende de muchos criterios. Hay voces graves, medias y agudas. Y en cada una de ellas también hay que clasificarles. Por ejemplo, las voces graves como el bajo puede ser bajo profundo o bajo cantante. Las voces medias puede ser barítono como barítono lírico o dramático. Las voces agudas tenemos tenores y contratenores. En los tenores tenemos dramático, espinto, lírico, lírico y ligero. Y en contratenor tenemos contratenor, falsetista y sopranista. Bueno, no siendo más, le damos la bienvenida a nuestros maravillosos invitados. Y vamos a hacer esta presentación desde la clasificación de sus voces. Vamos a comenzar con el primero de ellos, el cantante colombiano Leandro Lafont. Leandro Lafont es de la costa atlántica colombiana. Es un reconocido sopranista, maestro en canto barroco, concertista en Alemania, Suiza, España, República Checa y en Colombia. También tenemos, por otro lado, al contratenor Rodrigo Fernando Alcoreza. De nacionalidad boliviana. Estudió en Argentina y desarrolló su vida de cantante desde bajo barítono hasta llegar a conseguir la estética del contratenor y falsetista. También tenemos al tenor Alejandro Escobar. Alejandro Escobar es un tenor lírico colombiano con una prominente carrera en Italia y actualmente es el director del programa Canto l'Ópera. Y como barítono está Víctor Borges. Víctor, nuestro barítono colombiano y compañero de casa de Oye tu voz, es maestro en artes escénicas con énfasis en actuación, director escénico y docente universitario. Actualmente reside en México y ha trabajado en géneros que van desde la música popular, el teatro musical y el canto lírico. Y como base del sonido tenemos a nuestro gran bajo colombiano Alexis Trejos. Nuestro bajo cantante y caballero colombiano. Es locutor profesional y director de la Cátedra de Canto Clásico de la Universidad del Norte de Barranquilla en Colombia. Oye tu voz. Bienvenidos a esta su casa de Oye tu voz. Pero qué maravilla podernos reunir. Esto lo tomo más como una reunión, una muy necesaria reunión de colegas, artistas que están guerreándola por el mundo. Y me siento muy honrado de que hayan aceptado nuestra invitación. Bienvenido, Rodrigo. Qué gusto tenerte aquí. Te presento a Víctor Borges, cantante barítono. Hola, Rodrigo. Maestro, un gusto. Gustazo, por favor. Ahorita vamos a compartir juntos una conversación bien amena. Adelante, sí. Con todo gusto. Adelante, Víctor, ¿qué quieres preguntarle? Empezamos aquí con la primera pregunta, maestra Alcoreza. ¿Cómo conoció su voz? Cuénteme. Bueno, yo he comenzado cantando como bajo barítono, en realidad. He comenzado mi formación profesional a los 18 años, más o menos, aproximadamente.
Y realmente ha sido un gusto único que he tenido por la música clásica, por la formación, digamos, vocal en cuanto a la música académica, clásica y demás, puesto que, bueno, si bien mi familia es una familia llena de artistas, de músicos también, mi mamá es bailarina de flamenco, igual que mi hermana, tengo un tío que es cantautor, compositor boliviano, y además otras particularidades artísticas como tal. Mi abuelo de parte de mamá ha sido torero, entonces vengo con un poco esa herencia artística, ¿no? Entonces ha sido una particularidad, como les decía, que yo me oriento un poco a la música clásica. Eh, He tenido la suerte de formarme muy temprano en mi carrera con la maestra Susana Balda, que es una contralto boliviana, que ha estudiado en el Teatro Colón de Buenos Aires y, bueno, tiene una carrera bastante importante ahí. Posteriormente, bueno, he cantado prácticamente como 5 años en ese registro de bajo barítono. He tenido la suerte de encarar algunos roles en cuanto a la opereta y a la zarzuela eh, de manera solística. Luego, siempre he tenido este gusto por la voz del contratenor. Me parece algo ¿Cuándo la realmente... encontraste, maestro? ¿Cuándo encontraste esa voz? ¿Cómo la hiciste para encontrarla? La verdad es que siempre he tenido, digamos, esta facilidad o predisposición para lo que es la voz de cabeza, ¿no? Realmente a mí no me gusta decirle falsete. Como falsete hace alusión a algo falso y la voz del contratenor o la voz de cabeza es algo propio de nosotros y la usamos. Nunca me gusta ese término, me parece como muy displicente, digamos, ¿no? Así que bueno, siempre tenía esta facultad de poder hacer, esta facilidad de poder hacer la voz de cabeza y, y este gusto por los contratenores, por el repertorio, además de música antigua, ¿no? Música temprana. Entonces, a manera de juego, siempre trataba de imitar contratenores, de cantar algunas cosas en este registro. Y ha sido el director de la Filarmónica de La Paz, acá en Bolivia, que me ha dicho un día, oye, pero tú tienes realmente la facilidad y la facultad de poder trabajar tu voz en este registro. Y si es algo además que te encanta y disfrutas con ello, ¿por qué no intentas? De esta manera he comenzado empíricamente a trabajar el registro de contratenor. Ya de por sí, digamos, en Bolivia no hay muchos maestros de canto en cuanto a la música clásica, y menos alguien que esté, digamos, que haya sido formado o preparado para trabajar la voz de un contratenor. Si bien en la esencia, en la base se trabaja como otras voces, hay particularidades realmente que una persona que ha trabajado con un contratenor tiene una formación importante, digamos, tiene que trabajar, ¿no? Entonces he comenzado a hacerlo de manera empírica y esta misma persona, el director de la Filarmónica, el maestro Ricardo Estrada, me dijo un día, estamos invitando a una cantante rusa acá a Bolivia, voy a hacer la Selva Padrona con ella, en versión a la italiana, o sea, concierto, y también, aprovechando que estamos haciendo Pergolesi, quiero hacer el Stabat Mater de Pergolesi. Así que prepárate porque quiero que lo hagas tú. Entonces ese realmente ha sido mi debut como contratenor, ¿no? Okay. Y como les comento, o sea, realmente ha sido de manera empírica que comencé a trabajar este registro. Maestro, le tengo una pregunta aquí mixta con Adriana. ¿Cómo cambió su voz? ¿Cómo se desarrolló su voz? O sea, ¿hablando del cambio de voz de la adolescencia o hablando del cambio de registro? Todo lo general. O sea, la voz la tomo como un todo. Como ya. Tu voz blanca, cómo te diste cuenta que eras ahora barítono, y pues ya me queda claro que lo otro fue una estética y una facilidad que tienes para hacer voz de cabeza. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo fueron esas transiciones? ¿Cuánto tiempo te tomó la transición de tu voz? Bueno, yo cantaba desde muy niño siempre, ¿no? Pero cosas acompañado a la guitarra con mi mamá, música popular y algo de lo que es, digamos, nuestro cotidiano vivir, de escuchar, no sé, en el bus o cosas así, ¿no? Y la verdad es de que sí cantaba en un registro, cuando era niño cantaba con una voz bastante delgada, pero tampoco como tiple. O sea, no he sido nunca una voz muy delgada, ¿no? Incluso de niño cantando en un registro de pecho y demás, yo recuerdo que tenía una voz no gruesa, pero digamos, para un niño sí, ¿no? O sea, un tanto oscura.
Y cuando he cambiado la voz, evidentemente, que ha sido prácticamente de la noche a la mañana, me he acostado diciendo buenas noches, mamá y papá, con una voz de niño, y me desperté al día siguiente prácticamente con un cambio de voz así rotundo y con estas inflexiones que uno tiene a veces, ¿no? Que acá en Bolivia se le dice gallos a, las, a estas Bueno, quiebres de voz que uno tiene. Entonces, y también paralelamente a esto que me ha pasado alrededor de los, no sé, más o menos, este cambio a los 15, 16 años que ha sido así rotundo, eh, me ha comenzado a hacer este gusto por la música, ¿no? Por la música académica. Entonces, eh, ahí ha sido como la primera transición que he tenido en cuanto a mi vocalidad, ¿no? He disfrutado mucho cantar en los roles y el repertorio de bajo barítono, Conde de Almaviva de Las Bodas de Fígaro, este rol tan bonito que tiene, ¿cómo se llama? La Corte del Faraón, por ejemplo, que es esta opereta donde he debutado también como bajo barítono. No recuerdo el rol ahorita, pero sí he trabajado bastantes cosas de estas, ¿no? Evidentemente no he llegado a desarrollar toda una vocalidad plena de un barítono, como debería haber sido, ¿no? En cuanto a extensión del registro, en cuanto al color mismo, porque bueno, era un bajo barítono realmente chico, ¿no? O sea, 17 años, 18 años, entonces no tenía madurez vocal. Ahora incluso si canto como bajo barítono, evidentemente he perdido algunas cosas por la falta de práctica, pero noto más color, una voz más madura, ¿no? Y el segundo cambio de voz ha sido justamente al descubrir mi facilidad de la voz de cabeza. Eh, Tenía la facilidad, pero no tenía las herramientas para tener todo el registro completo, ¿no? Entonces he comenzado cantando empíricamente cosas sencillas, muy, muy sencillas, de un registro muy, muy pequeño, tratando de aplicar todos los conceptos que había aprendido en la voz de bajo barítono a esta otra voz. Pero también me he dado cuenta que evidentemente requería otra columna de aire, otra presión de aire distinta, tal vez más rica, más mejor apoyada, más intercostal también. Eh, Me he dado cuenta también de que la elongación de las cuerdas tendría que haber sido de una manera distinta a la del bajo barítono. Seguramente la maestra Adriana me corregirá esto, pero al ser una configuración distinta de las cuerdas vocales, realmente exigía, ¿no? Otra basculación, exigía otra elasticidad de las cuerdas, eh, que de alguna manera también era distinta a la que podría haber sido una voz, como se dice vulgarmente, de falsete, ¿no? Que realmente no considero la voz del contratenor un falsete como tal, ¿no? O un falsete reforzado, como en algún lugar he leído. No, realmente lo noto y siento que es como una complexión de las cuerdas distinta. Y ahí ha sido en realidad mi segundo cambio de voz, ¿no? Desarrollar toda esta vocalidad. Al principio recuerdo que cuando cantaba mucho tiempo como contratenor, evidentemente por fatiga y demás quedaba un poco disfónico, no mucho, pero sí un poco. Luego, esta disfonía ha pasado a ser como un cambio de color de voz, porque terminaba de cantar o terminaba de ensayar o lo que sea, repertorio de contratenor, y me quedaba colocado en ese registro de cabeza para hablar, ¿no? Entonces realmente ha sido un redescubrimiento de toda esta vocalidad eh, que he tenido, digamos, durante todo este tiempo, ¿no? cuando tú hablas de la disfonía que te generaba, por ejemplo, y que quedabas colocado en esa voz, en ese registro agudo, ¿tú tenías alguna percepción o tenías alguna guía en la que te decían, mira, esto es así, está correcto, no está correcto, te puede generar esto o aquello? Nada. No, ¿Pudiste entender que de pronto te estabas haciendo daño cuando trabajabas en ese registro también? claro, totalmente. ¿Cómo Me daba lo? cuenta de que no estaba haciendo las cosas correctas, ¿no? Técnicamente no tenía las herramientas para encarar este nuevo registro. Que como digo, o sea, si bien en las bases es el entrenamiento vocal es igual que de un barítono, de una soprano y demás, cuando se entra en lo particular ya es donde realmente necesitas una orientación más grande, ¿no? ¿Cómo lograste hacer ese cambio? ¿Cómo lograste entender que no era ahí y que la configuración que estabas teniendo en ese minuto de tu laringe y tu aparato resonador no era la correcta, sino distinta? Porque es una propiocepción muy específica, ¿no? De hecho, aquí tenemos a Leandro Lafont, ¿ya? Y él es sopranista, ¿no? Sí.
Entonces, creo que sería Leandro, muy, bienvenido. muy importante poder entender qué pasó con los dos también, porque están trabajando en un registro que no es el propio, sino algo que pudieron desarrollar mecánicamente, ¿no? Claro. Es más, tú pasar de ser bajo, imagínate, o sea, yo creo que la gente preguntará, ¿cómo pasas de bajo a ser una persona con un registro tan agudo, ¿no? Es Mira, bastante especial la cuestión. mira, querida maestra, te explico. No sé, pero la verdad es de que he escuchado a muchas personas, tanto maestros de canto como fonoaudiólogos y demás, decir de que el barítono y el bajo tienen mucha más facilidad para este registro de cabeza. Creo que Leandro también nos va a decir algo al respecto porque me parece interesantísimo que podamos entender de su propia vida qué hicieron, cómo lo sintieron, cómo lo desarrollaron, porque no todo el mundo entiende fisiología. Entonces, pero sí entiende un poco qué sienten, qué no sienten, cómo lo desarrollan. Y eso me parece fantástico. Sí. Ok, aquí estoy. Ay, aquí está. Súper. Y la tuya es de sopranista, ¿no? ¿Qué más, Víctor? Bien, ¿cómo estás? Qué gustoso verte después de tanto tiempo. Bastante tiempo, sí. Al menos desde el año 2017 nos veíamos. Sí, desde el año Fuiste a 2017. dar un concierto en Bogotá. Sí, Bueno, sí, sí. entonces, ya que hay convención de voces ligeras, me encantaría saber, Leandro, ¿tú cómo conociste tu voz? Yo cómo conocí mi voz, ok. Bueno, yo siempre canté desde niño. Cuando siempre tuve el deseo de seguir cantando y de ser cantante. Eso fue para mí claro, pero nunca tuve ese conocimiento de que yo iba a terminar cantando como, como estoy cantando. Eso no lo sabía. De hecho, mi idea era de que yo iba a terminar siendo un tenor porque siempre tuve una voz bastante aguda. Cuando hice la muda de la voz, estuve cantando en el coro juvenil de mi colegio y estaba cantando como tenor. El director pensó que yo tenía una voz mucho más aguda que eso, pero nunca me lo comunicó fue años después. Yo comencé a estudiar canto en el año 2000 con Elsa Gutiérrez. Ella también pensó de que yo tenía una voz más allá que la voz de un tenor. No lo sé por qué, no sé por qué. Pero nunca se me ocurrió explorar eso. Ya fue cuando fue pequeños empujones de ella a decirme, como que me decía como tú eres como un contratenor o algo así, y me empezó a mí como la curiosidad de, pero ¿por qué dice eso a ella? Sí tenía yo facilidad para la voz de cabeza, siempre la tuve, pero nunca fue algo que yo exploré porque aparte de eso yo vengo de un ambiente bastante machista. Vengo de la costa colombiana, donde pues si tú empiezas a cantar con este tipo de voz, pues te chiflan y pues para mí era obvio que yo iba a cantar como tenor. Entonces, bueno, de un momento a otro empecé a explorar esta voz. Cantaba fácilmente en eso, no tenía que esforzarme. Pero no aplicaba los conceptos técnicos que tenían que ser. Obviamente, pues yo nunca me fatigué. Pero eso no significa que estaba haciendo lo correcto. No significa que estaba haciendo lo correcto. Pero aún así, sin aplicar esos conceptos, pues mi voz subía demasiado, que asustaba a muchas personas. Claro, es que no es una voz nada común, es una voz que realmente se sale de los estándares. Yo no sé si de pronto Rodrigo, cuando empezó a explorar su voz aguda, también tuvo algún rechazo igual que le pasó a Leandro, tal vez, no sé. Claro, por supuesto. Igual Bolivia es un país completamente machista, ¿no? Y incluso en el imaginario de los músicos era difícil entender o encontrarle sentido de alguna manera a la voz del contratenor. He tenido la experiencia, por ejemplo, de que estaba haciendo la famosa cantata de Vivaldi, el Cesate Mai Cesate, con un octeto en la ciudad de La Paz. Y me llegaron por ahí los mensajes de ellos, entre ellos, y decían, él debe ser gay,
Y seguramente, y eso de sexualizar la voz, no, realmente no hemos podido entender hasta ahora, ¿no? Y claro, o sea, está bien si fuera gay y también está bien si no fuera Claro. gay, pero ya Sí, lo tal han, cual. habían, digamos, sexualizado la voz, ¿no? De alguna manera, entonces debe ser gay y no sé qué, y es que, y qué raro suena y cosas así, Sí. ¿no? Y me llegaron a mí los mensajes y yo al principio dije, bueno, voy a hablar y voy a decirles qué pasa acá, ¿no? Y luego dije, bueno, que sigan haciendo mientras toquen y toquen bien, perfecto, ¿no? Sí. Igual yo pienso que ¿Cómo fue venimos de esto? otras épocas, ¿sabes? O sea, ya eso estamos en otra época y como que esos pensamientos de la sexualización de la voz, o sea, estamos avanzando en esta humanidad y eso queda atrás, pero no así como cantantes estamos sometidos a este tipo de cuestiones. Sí, totalmente. Claro. Y en torno a eso, ustedes que son obviamente dos voces muy particulares, ¿tuvieron algunos referentes que ustedes dijeran, ah, mira qué bueno, yo quiero irme por allí? ¿Tuvieron qué referentes tuvieron los dos, Rodrigo, por ejemplo? Yo creo que mi máximo referente siempre ha sido Andrea Scholl, porque me parece una voz súper interesante, un color realmente de contratenor, mm, sin tan, o sea, sin irse tanto a una voz femenina, porque hay otros contratenores fantásticos, pero que tienen un color de voz muy cerca al femenino. Y creo, o sea, considero que para mí que el contratenor no es una voz femenina, sino es eso andrógeno que realmente se quiere mostrar, ¿no? Porque además, si analizamos históricamente, cubrían ese rol femenino, pero siendo varones, ¿no? Y el hecho de la castración misma en el siglo XVI, XVII, entonces realmente lo que se buscaba era esa voz andrógena, ¿no? Ese color andrógeno que tiene que tener el contratenor. Y hay voces hermosas, por ejemplo, Max Emanuel Senchik, Franco Fagioli, el mismo Philip Jaruski, pero Jaruski suena como un niño prácticamente, ¿no? O como una soprano muy ligera. Fagioli y Max Emanuel Senchik suenan como mezzosopranos. Si uno cierra los ojos, escucha una mezzo. Pero hay voces como las de Scholl que no, que uno nota que es un hombre cantando en un registro agudo. Entonces creo que él ha sido un máximo referente realmente. Mm. ¿Y para Leandro? Pues la verdad es que a través del tiempo he cambiado con muchas cosas. Cuando empecé a cantar empecé a cantar en Bogotá, pues como estudiante tú ves los cantantes que están surgiendo que estaban surgiendo en Bogotá y quería ser como mejor que ellos en esa época. Ya cuando empecé a estudiar acá en Europa, pues mis propios profesores eran una fuente de inspiración y ya dentro como de todo lo que ellos me ofrecieron a mí, pues sí, tuve la oportunidad de trabajar con Andrea Scholl, pero nunca lo tomé como un referente para mí. De hecho, mi escuela estaba mucho más especializada dentro de lo que es la música antigua y yo buscaba gente por fuera de la música antigua para tomar elementos, pues no tomar elementos, sino como que cosas que me traen de los cantantes. Eh, me pude haber fijado en alguna época en Jaruski, sí. De hecho, me encantaba, en algún momento me encantó la propia Natalie Dessay, pero no tiene que ver nada con la música antigua. Eh, eh, hay una cantante en este momento que canta súper bien, que es Simon Kermes, me atrajo mucho en una época. Mi propia maestra de canto, Natalie Stuckmann, fue una gran fuente en cuanto a interpretaciones. O sea, digamos que pues estando ya aquí en Europa mis propios profesores fueron una fuente de inspiración. Entonces, no, digamos que no me he fijado tanto en la parte de los contratenores, sino lo que he tenido ahí enfrente. A guisa de chisme, yo conocí a Leandro cuando estaba estudiando. La primera vez que lo vi, Leandro estaba estudiando en la universidad, creo que estaba Con Marisa Pérez. con Marisa Pérez, Sí. soprano maravillosa que yo adoro. Maravillosa, sí, maravillosa. De la mejor que he oído para mí, para mi gusto. Y Leandro empieza a cantar y yo quedé aterrado, o sea, yo, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Por qué se oye tan linda esa voz? ¿Por qué no se ve una impostura?
sino entra. Es que es una cosa que es inexplicable cuando uno puede tener enfrente Hola, Víctor. a una persona Buenas. docta. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandro. Noches para Italia, Roma. Sí, estamos ya noches, pero todo muy bien, muchas gracias. Bienvenido, maestro. Aquí tenemos al maestro El Corenza y al maestro Lafont. El maestro El Corenza ya lo conoces, creo, y a Leandro, que es nuestro querido sopranista colombiano. Sí, Leandro, yo me acuerdo de él. Claro, es que es inolvidable. Maestro, ¿Cómo estás? una pregunta. ¿Cómo fue que una persona conoce su voz de tenor? ¿Cómo supiste que eras tenor? ¿Qué pasó? ¿Me preguntas a mí, Alejandro? Sí, Alejandro. Yo siempre tuve tal vez la facilidad de cantar con una voz muy aguda. Yo soy de Villavicencio y en mis inicios yo solamente cantaba música llanera y para mí no existía otra cosa en el mundo que no fuera esa. Yo me acerqué a la música fue más por curiosidad, porque pues yo cantaba música llanera y quería escribir y había escrito algunas canciones y eso, pero pues como se hace en la música popular, yo escribía textos sobre los cuales ponía mis acordes y mis cosas y la curiosidad de decir, bueno, si yo quisiera que otras personas cantaran las canciones que yo escribo, ¿cómo será? Tiene que haber una manera de que yo le pueda dar a otra persona canciones que yo escribo o poder cantar cosas que yo no haya escuchado. Entonces, alguien alguna vez me dijo, sí, eso se llama notación musical y existe como lenguaje. Pero ¿esto qué es? Entonces, eso hizo que yo me quisiera inscribir a estudiar, pues a estudiar un método y descubrí que existía todo el mundo de la ópera, de la ópera no, de la música que hay por detrás y pues te estoy hablando de hace más o menos 30 o 35 años, porque después terminé inscrito en la Universidad Javeriana en los cursos ¿cómo se llamaban eso? ¿Preparatorios? Sí, eran cursos preparatorios, porque pues yo no tenía el nivel cultural musical para entrar a estudiar la carrera en sí. Entonces empecé a estudiar los preuniversitarios que se llamaban. Y ya estudiando en la universidad, mis profesores, mi primer profesor, que fue Armando Fuentes, me decía, Alejandro, tú tienes mucha facilidad de cantar agudos, y como toda la vida había solo cantado música llanera que es muy aguda, entonces pues yo nunca tuve problemas en tener esa identidad. Después fue que ellos me dijeron, ¿quién canta los agudos así es tenor? Pero pues para mí eso era primera noticia, ¿sí? Entonces de esa manera descubrí que era un tenor. Ok, maestro, y en este asunto, ¿cómo fue cambiando la voz del joven? ¿Cómo ha sido la voz a los 20, 30, 40? ¿Cómo ha notado un desarrollo? ¿Cuánto tiempo le tomó tener una voz estabilizada dentro de la estética, por ejemplo, lírica? Yo creo que eso va un poco de la mano del crecimiento, ¿no? El crecimiento en edad, digamos. Yo después de que me vine para Italia, cuando llegué a estudiar aquí, tuve la gran fortuna de haber dado con una
con una maestra muy buena que era Cecilia Núñez Albanese. Ella era compañera de estudios de Alfredo Kraus. Y ella habló con Alfredo, le dijo, Alfredito, mira, tengo un muchacho que canta así, así, así. Entonces le dijo, mándamelo, lo escuchamos. Tuve la posibilidad de hacerme escuchar, y sea con él que con ella, empecé a hacer un trabajo de desarrollo para afianzar un color, ¿sí? Pero en ese caso creo haber corrido con mucha suerte, porque no tuve que construir exageradamente cosas, sino más bien como poner en orden un material que ya existía, ¿sí? Yo siempre he creído que las voces casi que están puestas, y hay que organizarlas un poco, mientras las voces que hay que construir, esas tienen mucha más dificultad, ¿no? Entonces tuve la facilidad y la suerte de haber encontrado esta magnífica maestra que siempre ha creído en la vocalidad latinoamericana. Entonces, ¿qué se hacía? Era favorecer un material que ya existía, metiéndolo dentro de ciertos cánones estéticos, para que con algunos arreglos técnicos se convirtiera en canto lírico. Alejandro, justamente te iba a preguntar acerca de eso, porque obviamente el mecanismo que se utiliza para cantar la música llanera, pues es muy diferente al que se utiliza para cantar el canto lírico, y me refiero en términos de direccionalidad de sonido, ¿cierto? De la parte de resonancia. Sí. ¿Hacia dónde tú envías esto? ¿Cómo hiciste tú, una persona que todavía no estaba consciente de cómo era el canto lírico en relación a lo que tú cantabas siempre? ¿Cómo hiciste para darte cuenta cómo cambiar eso? ¿Qué hiciste tú? Mira, hubo un momento en el que no pude volver a cantar música llanera y me tocó abandonarla, porque desafortunadamente la música llanera colombo-venezolana, que usa el arpa diatónica, solamente tiene el arpa, o está afinada en do mayor o en la menor, que son tonalidades muy graves para la voz de tenor. Sí, en realidad son voces que, si fuera una voz educada, sería más de barítono, o cuando uno canta los pasajes recios y esas cosas, que en realidad va uno a la octava superior, ¿sí? Uh-huh. Entonces empecé a darme cuenta que con el proceso técnico que había comenzado con mi maestra, no me permitía ir a esa octava estando cómodo, porque cuando uno empieza a estudiar se da cuenta realmente de las dificultades. Antes no se da cuenta. Sí. Entonces me tocó abandonarlo por muchos años, hasta cuando después ya te das cuenta exactamente de todos los mecanismos que existen, y cuando ya los has asimilado, los puedes poner en uso, ¿no? Claro, claro que sí. Alexis, muy buenos días. Encantadísimo de verte, encantadísimo de saludarte, Alexis. Mucho tiempo que no te veía. Alexis, ¿cómo descubriste tu voz? Bueno, realmente yo tuve la voz grave, poder
herencia paterna, a mi abuelo era un bajo profundo. Pues yo no sabía que era un bajo profundo, sino después cuando ya uno se toma clases, está en el conservatorio y sabe las distintas clasificaciones de la voz, supe que mi abuelo era un bajo profundo, mi abuelo paterno, le decían el cucarrón en el pueblo, porque tenía una voz muy grave. Entonces él fue, pues yo creo que de ahí habrá algún gen por ahí que heredé yo. Pues mi papá no, mi papá sí era más bien una voz de tenor, aunque pues infortunadamente no tuve la oportunidad de convivir con él por circunstancias de la vida. Pero él, sé que por línea paterna viene mi legado vocal. Claro. ¿Tú conviviste bueno, con tu abuelo, por ejemplo? No, realmente no. Digamos, sí lo conocí, pero no fue una convivencia, pues. Ya. Es para no constante. decir que de pronto hubo el patrón de tu abuelo y no el de tu papá, por ejemplo. La gente podría preguntar eso, ¿verdad? Y tampoco, pues, infortunadamente tampoco, pues, con mi papá tampoco por circunstancias de la vida tampoco se pudieron dar las cosas suceden. Sí. Pero yo sí creo que quedó algo en la genética. Por la familia paterna, sí, pues sí tengo muchas personas que les gusta mucho cantar. El canto pues viene más como por esa línea, y hay unas voces muy buenas allí, en la familia paterna, pero ninguno se dedicó profesionalmente al canto. Yo, el único pues, que hasta ahora se ha dedicado profesionalmente a la música y a la música vocal específicamente ha sido yo, de toda la familia. O sea, no hay como una tradición familiar de músicos, pero sí hubo cantantes aficionados por parte de familia paterna y gente con inclinación pues a nivel de melomanía a la ópera. Claro. ¿Desde pequeño sentiste tu voz muy grave o tuviste una transición en ella? ¿Hacia qué edad tuviste tu transición? Como hacia los 14 años. Yo realmente de niño era soprano. Yo considero que era soprano, la voz era aguda cuando niño. Pero el cambio sí hizo que la voz se volviera muy, muy grave al cambiar como a los 14 años. Era muy simpático porque siempre pensaban que yo, cuando contestaba el teléfono, era el señor de la casa. Excelente. ¿Y fue así? ¿Fue una transición larga o fue muy corta tu transición a voz grave? Yo creo que fue corta, pero abrupta. ¿Abrupta? ¿Qué sentiste? Sí. ¿Tú qué sentiste en eso? Pues realmente yo no cantaba. Entonces realmente, pues digamos que en esa época de la transición, pues no había como una inclinación fuerte al canto. Yo me empecé a inclinar por el canto más cuando ya la voz se había consolidado, ¿sí? Pues hacia los 15, 16 años. Pero tenía una cierta frustración porque yo era un gran admirador de Nino Bravo, pues evidentemente la voz no me daba para cantar esas notas. Entonces tenía una pequeña frustración por eso, que a mí me tocaba cantar en tonos más graves. Yo pensaba que solamente los cantantes eran los que subían mucho. ¿Sí? Después cuando empezamos a entrar, pues a mí la música me gustaba mucho. Tuve la oportunidad de formar parte de un grupo que se llamaba América Brava, que era música andina latinoamericana. Y a partir pues, de entrar en contacto con grabaciones y música del sur, especialmente Argentina, y los grupos de folclore argentinos que trabajan voces, nos empezamos a inclinar a hacer música de Opus 4, de los fronterizos. Entonces yo me daba cuenta que mi voz cuadraba con la cuarta voz de esos grupos. Entonces allí me di cuenta que existían voces graves que podían cantar y que podían hacer líneas que las otras voces no podían hacer. Entonces, pues allí empezó la inquietud. Luego, dentro de las búsquedas, encontramos repertorio de gospel y de jazz, de los ensambles de jazz de Estados Unidos, y empezamos a hacer ensambles corales de ese tipo. Y siempre hacía la voz del bajo profundo, y esas cosas de gospel. Y pues funcionaba mucho porque el impacto del ensamble masculino era impactante, pues, en las presentaciones que hacíamos. Entonces nosotros hacíamos la música latinoamericana con pollos y zampones y luego dábamos los instrumentos y empezamos a hacer los ensambles corales. Y eso en el ambiente nocturno capitalino impactó mucho, y pues el grupo llegó a tener cierto prestigio en los bares donde se hacían espectáculos en vivo. Luego pues ya viene la etapa pues, del conservatorio,
en la Universidad de Antioquia, donde empecé a estudiar canto, porque yo quería cantar, a mí me gustaba mucho cantar. Y bueno, ahí empecé ya como a descubrir más el tema del canto con más seriedad. En el ambiente del tango descubrí que había solistas de voces graves que cantaban repertorio como Julio Sosa, Jorge Sobral, Suki Pereira, que son voces graves, que en la música popular es poco común encontrar voces graves. Pues en la música popular latinoamericana, ¿no? Se encuentra voces graves en el canto popular tradicional de los rusos o los mongoles, pero en nuestro contexto es raro, que aquí las voces siempre tienden a ser muy agudas en los hombres. Curiosamente, los hombres son muy agudos y las mujeres son muy graves en el canto popular latinoamericano. Pero allí en el tango encontré esa particularidad. Empecé a cantar tango, me empecé a interesar por el género. En Medellín, pues usé el seudónimo de El Varón del Tango en remembranza, el nuevo Varón del Tango en remembranza a Julio Sosa. Les cantaba mucho repertorio de esos cantantes. Sí. Y bueno, pues ya en el conservatorio pues empecé a montar repertorio de voz de bajo, sí. Y ya pues en Europa pues la especialidad, me especialicé en un repertorio básicamente verdiano, pero también canté cosas de Mozart como de Rafael Serrallo, Sarastro. ¿Hubo algún momento en el que tú no te sintiste cómodo con tu voz, por ejemplo? Porque acabas de decir algo muy importante y es que curiosamente en nuestro medio las voces son más agudas y las voces de los hombres son más agudas y las voces femeninas más graves. Y usualmente también uno ve que todos quieren ser tenores. ¿A ti te pasó algo por el estilo, sentirte no muy cómodo con tu voz y querer hacer otra voz, por ejemplo? Claro, porque es que en el canto popular se tiene el mito que el que canta es el tenor, ¿sí? Sí. Y el que no sube, pues no canta bien. ¿Sí? O sea, que el que canta bien es el que puede subir mucho. Pero sí, cuando tú entras al conservatorio y te das cuenta del ramillete de posibilidades que hay, es interesante pues saber que los bajos tienen un papel muy importante. Y luego encuentras repertorio como la música ortodoxa de los rusos, donde existen unas voces que aún son mucho más graves de lo normal, que son los famosos octavistas. Claro. Que cantan una octava por debajo del bajo convencional. ¿Y tú, Víctor? Es muy interesante porque yo no tenía conciencia de mi voz hasta que me la lesioné. Porque como uno lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace, solo fue cuando me iban a quitar las amígdalas que el otorrino me hizo la inspección, me dijo, ¿usted tiene nódulos? Y le tomó su fotito y sí, señor, 2 nódulos, 2 piedras hacia el centro, como parecidas igual de grandes las ampollitas. Sí. Y me mandaron a terapia durante medio año, 3 veces por semana. Y me mandaron a terapia durante medio año, 3 veces por semana. De tal suerte que cuando yo llegué a la universidad a los 22 años, que le dije a mi maestro de canto que yo tuve nódulos, me dijo, váyase a valorar ya. Y cuando me fueron a valorar ya no existía. No fui siempre consciente hasta dónde entró la técnica, porque es que era un niño. Claro. Pero lo que sí es que la voz es la fecha que puedo cantar, es la fecha que puedo hablar. Y no me canso y no se lesiona. Entonces yo sí pienso que la voz mía debió cambiar a razón de esas terapias. Algo en mí funcionó. ¿Pero tú sentiste una transición o sentiste simplemente que cambió casi que de la noche a la mañana? Porque hay transiciones cortas y hay transiciones largas. ¿Cómo la sentiste tú? No, es que no alcancé a registrar, eso es lo curioso. Yo no registré, yo hacía lo que me decían, como buen niño juicioso, y me parecían lindas las doctoras, entonces trabajaba mucho con ellas. Entonces me relajaba, me quedaba mirando y me relajaba más, y hablaba y soplaba y hacía todo lo que me pedían, pero parece que eso se insertó en mí e hizo que mi voz se desarrollara de una manera favorable. El otorrino a los 16 años me dijo, usted está cambiando de voz, por favor no la fuerce, no se va a poner a gritar, no se va a poner déjela. Y uno pues casi no hace caso, pero yo ya hacía falsetes y cosas y no me ponía a gritar como cantaban otros, ni hombres ni mujeres. Entonces la voz, cuando yo llego a la universidad a estudiar actuación, no tenía problemas, ni de emisión, ni de articulación. Entonces esa parte del crecimiento de la voz fue inconsciente.
Para Claro. mí fue totalmente ¿Tú de inconsciente. niño hablabas grave o también tenías una voz Ronco. aguda? Hablabas ronco. Era ronco. Que yo era de esos niños así de pelos parados que hablaban así. Porque era Exacto. tan golpeadera Ujú. que se va a Muy, generar como claro, muy rasposo. seguramente tenías nódulos desde muy pequeño. Yo he visto pacientes de nódulos de 3 años y todos Imagínate. tienen el mismo patrón de carácter. Todos tienen ese mismo patrón. Niños mandones, niños líderes, niños que son entradores, niños que hablan duro, niños que son revoltosos, gritones. Ah, Y usualmente son los líderes de la manada en todo lado, así sean niñas incluso. ¿Viste? Ahora, tú tuviste una transición a que a los 14 te los detectaron, ahí ya estaban y pudieron rehabilitarlos con fonoaudiología. Y no solo eso, sino que favoreció el proceso también de cambio de muda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no era consciente de mi cambio de voz. Lo claro. que me daba risa era que contestaba el teléfono y los clientes de mi papá, que era abogado, y me decían, bueno, mamita, saludos a su papá. Y yo, pero yo no me percibía la voz de niña. Me hago entender, o sea, uno no es tan fácil tener una propiocepción de su sonido. Sí, No es nada fácil. claro. Eso sucede cuando uno se oye en una grabación y uno dice, así me oigo. Sí, Porque cambia muchísimo y lo mismo, eso, donde yo sí pude hacer una evolución consciente fue en el canto. Ahí sí me di cuenta dónde se iba metiendo el sonido, ya. cómo empujarlo. Y yo le proponía, pues como actor, yo no tengo tabúes con la voz. Sí. Todas las voces me sirven. Entonces en clase le decía, ¿cómo quiere que? ¿Cómo quiere que emita el sonido? Así. Entonces es así. Y cada director tiene una estética de sonido y yo pues me disfrazaba también como ellos lo necesitaban. Sí. Que más oscuro, que más brillante. Y pues uno es un juguete en la adolescencia del barítono, que entre los 20 y los 30. Y ya a los 30, cataplum, que eso entró de una sola vez y la voz se sentó. Y ya decía yo, qué curioso, me percibo natural ahora. Ya no tengo que pensar. Entra. Solamente se hace un poquito como de atención, pero ya no me tocaba elaborar tanto. Pero sí, curiosamente, como tampoco fui a la única estética de la ópera, sino la música popular siempre ha seguido, pues ese rollo de ser actor me permite hacer varias voces. Claro. Entonces, para no pelear con muchos cantantes, yo les digo que tengo un personaje que tiene un alter ego de cantante, para evitarme problemas. Tú Sí. cuando resultaste con tu voz, por ejemplo, así como hablas ahora, ¿cuándo la percibiste así, sentada ya, madura, como es el Víctor ahora? Yo creo que 35, 40 años. Mira. Para mí como que la voz se quedó tranquila, ya como que no experimentaba tanto cansancio, como que ya no hacía tanta fuerza como lo hacía cuando era joven. Y cuando estabas joven, ¿tú pensabas que podías ser de pronto tenor, como todo el mundo? Aquí en Colombia, como siempre, la gente quiere ser tenor porque es el divo de la parada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo tuve una confusión cuando tuve mi maestro de canto, porque mi maestro pensaba que yo era tenor. Lo que pasa es que a los 22 años pues, mi voz era más ligera, pero yo sentía que me tocaba esforzarme demasiado, yo no me veía ahí. Y fue ya después el director de la Sinfónica el que generosamente me hizo una audición y me dijo, usted es barítono. Y es barítono puro. Yo he buscado ese tipo de barítono y no existe. No existe el barítono puro, pero lo que él me decía es que las cualidades de mi voz eran justo el barítono del centro, que era la voz más rara, que yo no era barítono bajo ni barítono tenor, sino estaba ahí. Y pues me apropié de eso y empecé a curiosear la música de los barítonos. Me encantan las de los tenores, pero no tengo esa voz, o sea, yo lo sabía, lo sentía físicamente, me estoy matando para hacer esto. Entonces, pues, hablé con mi maestro y le dije, maestro, me dijeron esto, lamento decepcionarlo, no soy tenor, soy barítono.
Y pues empecé a renunciar a cantar las cosas que no eran para mi voz, porque naturalmente tú como que empiezas a ya sentir, como que inclusive al oír cantar carraspeas y todo si alguien hace algo nocivo por esta la cuestión de las células espejo que tratan de imitar lo que el otro hace, así está incorrecto. Sí, sí, sí. Pero sí es una cosa de que toca dejar un tiempito para el barítono. Lo que me dijo el maestro Manolo fue: a los 30 años va a ser barítono. Así me lo dijo, ¿no? Y tenía toda la razón. Sí lo sentí, sí sentí que la voz se encajó, como que ya entró. Y sí, esa es mi voz. Y yo me oigo con otros barítonos y es diferentísima la voz. No es como la voz de... Yo pude ver en vivo a Borostovsky, por ejemplo. Lo tuve a una distancia de 2 metros y oír esa voz tan divina, tan preciosa de ese señor. Y yo decía como que esa es la estética también mía, yo puedo hacer esto. Pero ya no pretendo oscurecer la voz, hacerme el grueso es tonto. Claro. ¿Qué retos han tenido que pasar cada uno, adicionales a los que ya nos han contado, por ejemplo? ¿Cuáles han sido los mayores retos en su voz? ¿Cuáles han sido esos personajes que han querido tener y que no han podido porque las circunstancias y lo que sea que haya pasado no los han dejado, por ejemplo? Rodrigo, no sé si nos quieres contar acerca de eso. Sí, a ver, el mayor reto que yo he tenido con mi vocalidad como tal ha sido encontrar un maestro. Como les comentaba hace rato, en Bolivia hay muy poca formación en cuanto a la voz para la lírica, y mucho menos para un contratenor. O sea, repito, si bien las bases son las mismas del desarrollo vocal y demás, hay ciertas particularidades que el registro exige de una persona con conocimiento en este registro también. He tenido la suerte y he hecho el gran esfuerzo, en realidad mis padres, de poder viajar a Buenos Aires, que era el lugar más cercano que tenía acá a Bolivia, y poder formarme ya, digamos, con un contratenor allá, ¿no? El maestro Daniel Guzmán, y conocer evidentemente otros cantantes que me han colaborado en la formación, ¿no? Pero el hecho de haber tenido un contratenor enfrente, escucharlo enfrente, escuchar en vivo, contratenor no es lo mismo que escuchar en una grabación, poder visualizarse en él, en su cuerpo, en qué está pasando en todo este proceso fonatorio y demás, realmente ha sido beneficioso. Solo si comenzamos por esa mínima cosa, eso ya ha sido muy beneficioso. Y el hecho de que pueda compartirte su conocimiento y demás, claro, esto ha sido, digamos, el visto bueno que me he tenido que dar yo mismo para decir, ok, sí canta como contratenor y sí seguí en este registro, ¿no? Escuchar y que te diga otra persona, mira, esto estás haciendo bien y esto estás haciendo mal, pero no te desanimes, o sea, lo que estás haciendo está bien y es el camino que tú puedes seguir, pero tienes que formarte de distinta manera. Porque hasta el momento yo no cantaba empíricamente y era, pero estoy en lo correcto con este cambio de registro, debería seguir formándome como bajo, barítono o qué, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que realmente yo sí, entonces sigo este camino. Creo que eso, el mayor reto ha sido encontrar la formación, encontrar quién puede enseñar. ¿Y qué papel te falta? ¿Qué papel te falta o cuáles roles te faltan todavía que te digas, yo quiero ese y lo tengo que conseguir? ¿Cuál sería? A ver, creo que uno de los roles, no sé si es cliché, pero que realmente ansío hacer es el Giulio Cesare de Händel. Me gustaría también hacer en algún punto Bertarido de Rodelinda. Ya claramente está que soy fanático de Händel, realmente me gusta mucho, ¿no?, la ópera de este compositor. Me gustaría hacer también el Bayacet de Vivaldi. Tiene áreas súper lindas, pese a que es un pastiche, pero bueno, tiene áreas súper lindas. Me gustaría también hacer el Orfeo de Orfeo y Eurídice, que no he tenido la oportunidad el de Gluck. Y creo que esos son los roles. Yo supongo que para una persona que está en Europa y ha tenido, digamos, otro tipo de formación y otro ámbito en el cual desenvolverse, son roles que ya están hechos, ¿no? Pero para mí aún, teniendo casi 20 años de cantante, son una novedad total que quisiera acceder. Excelente. Mira. Y Leandro, ¿qué nos dices al respecto? Fuera de los retos que nos has dicho que han marcado mucho tu vida. Bueno, pues también como
pues como sopranista y como contratenor también ha sido para mí un reto, pues mi propia voz, porque como ya lo he dicho, sí, hubo personas que se espantaron de mi voz cuando me vieron. Y obviamente mis profesores cuando me tuvieron en presencia, para ellos yo también fue un reto, y tomar todas esas enseñanzas y empezar a descubrir dentro de mi propia voz qué era lo que podía producir, cómo producir el sonido bien, cómo usar mi propio cuerpo para darle más presencia a mi voz y hacerla completa. Eso fue un proceso muy largo, muy largo. No estamos hablando, y es un proceso que todavía sigue, porque no termino de aprender de lo que mi cuerpo me ofrece. Ubicar todo eso con respecto a la estética que se maneja en estos países en cuanto a cómo debe ser interpretada la música antigua, que es donde yo me desempeño. Entonces, es un trabajo que nunca termina y que yo esté contento con eso. Yo estoy contento con lo que estoy aprendiendo por esa parte. Pero también a nivel ya como artista, un rol que me encantaría cantar, bueno, desde que estoy cantando y haciendo ópera barroca, paradójicamente me han tocado roles muy locos, roles de travesti. Me llegan de vez en cuando y pues los aprovecho, me los disfruto. Y en ese caso pues está el rol de Cleopatra en Marco Antonio y Cleopatra de Hase. Me parece fabuloso y me parece aguerrido. Me gustaría en algún momento cantarlo. Y ya por otra parte, bueno, ya a nivel personal ya pues con los años me he ido mucho más por el lado de las cantatas, sacras de Carissimi, y me parecen un reto para mi voz, y me llenan mucho este tipo de música. O sea, o sea, la parte de mi corazón se dio un poco más por la parte sacra, que me parece paradójico porque yo siempre amé la ópera, pero ahora me encanta la música de iglesia, entonces. ¿Y Alejandro? Mira, yo creo que, como decía Rodrigo, uno de los principales retos que tenemos nosotros y tal vez la mayor dificultad es esa de poder realmente conseguir una guía que sea como la voz de la conciencia casi. Una de las dificultades más grandes es la de escuchar su propia voz con los cambios que va teniendo a través de los años. Yo voy a cumplir 50 años y canto más o menos hace 30. Y durante esos 30 años, los cambios que va teniendo la voz, hay que aprender a escucharlos. Hay que aprender a escuchar, porque hacer pasos más grandes de los que las propias características o las propias facilidades de su voz le pueden a uno causar muchos problemas. El mismo problema de poder encontrar un maestro válido que lo guíe a uno muy bien en el repertorio, porque tal vez el repertorio es la trampa más grande en la que puede uno caer como cantante, porque un repertorio equivocado puede ser el final de una carrera. Concurso Oye tu Voz. Si quieres participar en nuestro sorteo de cada semana, escribe y coméntanos tu respuesta. La pregunta de esta semana es la siguiente: ¿quiénes eran los famosos octavistas que cantaban en una octava abajo del bajo convencional? Para los ganadores de esta semana tenemos los siguientes premios. Primero, un año gratis con entradas a todos nuestros talleres Vibra Online. Segundo, si vives en Miami, podrás ganar una sesión fotográfica con el reconocido fotógrafo Leonardo Quintana. Y por último,
Una consulta gratis con nuestro equipo de marketing digital Vibra para ayudarte en la gestión de tus redes sociales.